Bienvenidos. Esta es una nueva sesión del Espacio Ceres, una actividad tradicional en Ceres que junto con María Teresa Segada nos hemos decidido a activar. Entonces, en esta ocasión hemos invitado a José Manuel Rocha con un tema muy especial y realmente muy actual en el contexto actual y en la crisis en la que actualmente vivimos. Presentando a José Manuel Rocha, diríamos que él es economista, egresado de la UNS, para quienes no lo conocen, y él ha hecho una maestría en estadística aplicada y varios diplomados relacionados con los temas que trabaja, de economía, finanzas y otros temas más. Y diríamos que el tema central en el que trabaja él es la economía conductual, ¿no? José Manuel es miembro de Ceres, de la red de Ceres. Ceres es una institución que tiene diversas categorías de investigadores, ¿no? Y José Manuel nos ha acompañado ya casi 12 años en diversos proyectos y durante todo este tiempo ha ido desarrollando una serie de artículos, investigaciones supremamente interesantes, porque si algo le caracteriza a José Manuel es que es un señor reflexivo a más y tiene una amplia gama de bibliografía súper singular, súper especial, que esperemos que enriquezca la reflexión que ahora vamos a tener. El artículo titula Nosotros contra ellos del vivir bien, continuidades del trauma colectivo secular como origen de la explotación humano y no humano. Este artículo fue escrito durante el 2003 y publicado en 2006 por una editorial europea iberoamericana. Su artículo forma parte de una serie de artículos sobre el tema del vivir bien. Él nos va a contar cómo fue esta historia. Nosotros contra ellos. Si bien no toca, como decía, específicamente la coyuntura actual, nos da elementos sumamente importantes para interpretaciones que de alguna manera van a realimentar lo que hasta ahora hemos escuchado en términos de comentarios, en términos de análisis, que de alguna manera están repitiendo una dualidad de nosotros contra ellos, una ecuación, como decía José Manuel, que puede invertirse perfectamente. ¿Quiénes somos los nosotros y quiénes son ellos? En esta ocasión, el trabajo de José Manuel nos va a presentar un análisis supremamente exquisito sobre cómo es que la formación de un trauma histórico va a generar ideas analíticas que nos permitirían mirar de alguna manera menos confrontacional la situación actual. ¿Sí? Y entender las razones históricas que tiene este movimiento, que no se queda en lo que podría ser un clásico conflicto coyuntural, ¿no? Sino más bien mirar algo que tiene una larga historia, y una larga historia que no solamente nos da elementos para un análisis histórico, sociopolítico, cultural, sino también subjetivo y de psicología social, ¿no? Entonces, José Manuel nos va a explicar, va a tener 20 minutos para hacer su exposición y esperemos que esta exposición de alguna manera, ¿no?, nos dé elementos para superar estas visiones confrontacionales que ahora nos acompañan y que de alguna manera nublan el análisis. Ver más allá de la confrontación. Nosotros contra ellos, nos darán una perspectiva novedosa en el contexto actual y ojalá alguna esperanza, alguna luz que no acabamos de ver, ¿no? Y que dentro del agotamiento de estos análisis confrontacionales no nos dan una esperanza y podríamos pensar en términos de psicología social que hay un ambiente de depresión social porque la angustia y la desesperanza nos están tal vez incluso cegando en el análisis. Bueno, José Manuel, te dejo con tu exposición. No vamos a tener comentarista, por tanto vamos a ser libres de hacer las exposiciones. Tal vez algo que hay que aclarar. Esta exposición de este espacio Ceres por primera vez está siendo transmitido en vivo de una manera amplia y completa, y también quisiéramos invitar a los que nos ven
¿no? Hacer preguntas y vamos a tratar de responder y de que también ellos participen. También estará en el archivo del CERES y posteriormente los que estén interesados podrán volver a ver esta exposición y este debate. Bienvenido, José Manuel, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, es un honor estar aquí con ustedes, realmente es muy bonito tener el espacio, el hecho de que pueda exponerlo en un lugar donde he iniciado gran parte de mi capacidad de investigación es increíble, porque realmente empezó acá. Y explicar un poco el contexto del trabajo ha sido de un proceso largo de publicación. Empezó en un congreso internacional del Vivir Bien, que luego cayó a ser un libro en donde muchos autores internacionales y nacionales han compartido sus ideas. Entre ellos está Harbón Rosa, por ejemplo, o Eija Ranta, que son expertos en el área, por ejemplo, de lo que son nuevos vivires y nuevos vivires bien, ¿no? Entonces, mi trabajo es un trabajo que sí se desprende un poco de lo que usualmente me digo. Yo me dedico un poco más al análisis estadístico, econométrico, al análisis económico como tal, pero en este trabajo he puesto todo lo que yo he recolectado con los años, particularmente por la cercanía que yo tengo con expertos, sociólogos, antropólogos, psicólogos. He puesto todo lo que he aprendido en esos años en ese trabajo. Mi exposición está dividida en 6 partes. La primera parte lo he llamado la paradoja de la armonía, donde voy a explicar el concepto del vivir bien y su aplicación. Voy a hablar de sus contradicciones. Posterior a esto voy a hablar de la hipótesis central del trabajo y obviamente voy a aterrizar en la metodología y propuesta teórica, porque para aterrizar en esta investigación he tenido que realmente repensar mucho este conflicto o este paradigma ideológico. A partir de eso voy a hablar luego de lo que se llama traumas colectivos, cómo estos fenómenos de brutal dominio histórico crean identidad. Para al final hablar de soluciones y rectificaciones. Entonces, hablamos de la paradoja de la armonía. En primer lugar, hay que definir al vivir bien como un constructo en el seno de la academia. Philippe Descola, en 1987, crea o obtiene, mejor dicho, se inspira en los pueblos ecuatorianos el concepto Shiwaras, y luego es Carlos Gualinga, otro antropólogo ecuatoriano, que define el concepto Summa Causa. En el contexto boliviano es Cada, que en los años 90 recupera la experiencia aymara y crea el concepto Summa Gamaña, ¿sí? Entonces, al final de toda esta reconstrucción teórica, particularmente en los años 80 para arriba, el vivir bien se define como una convivencia humano-inhumano en equilibrio, buscando sobre todo esta relación comunitaria con la naturaleza y con lo sagrado. Es la definición textual que yo he logrado construir. El vivir bien, luego de ser institucionalizado, ser formalizado como concepto, pasa a formar parte del Estado, ¿sí? Y sobre todo se define y concluye en el artículo 8 de la Constitución Política del Estado de 2009, donde se define particularmente el norte y guía. Me he olvidado poner al autor, pero Kuznets, el experto comunicador de la Católica, habla muy fuerte de esta construcción teórica en su tesis doctoral, increíble. Y una de los rastros es la ley número 300, que es la ley por la madre tierra, ¿no? Que en el 2012 habla y esgrime el concepto de vivir bien alrededor, particularmente de la búsqueda de preservar el medio ambiente, específicamente la reforestación. Sin embargo, en este contexto, si bien Bolivia tiene un contexto macroeconómico favorable, macroeconómico lo entienden como crecimiento económico desmedido, Bolivia presenta una de las características más contradictorias de la vida en armonía, que es, Andersen explica, por ejemplo, que la deforestación en Bolivia llega a crear emisiones de CO2 a nivel de países occidentales. Bolivia es uno de los países que está en esa etapa de proceso de degradación biológica. Y a la par de esa explotación no humana está la explotación humana. En muchos de mis trabajos, particularmente con el Magíster Oxa, un experto también de seres, encontramos el incremento de la precariedad laboral. Hoy lo voy a explicar más adelante. Este contexto contradictorio nos lleva a una pregunta. ¿Por qué el vivir bien, que es un concepto de vida en armonía, no logra superar sistemas desarrollistas?
Los expertos del vivir bien nos dan dos muy buenas explicaciones, ¿no? La primera explicación son que son las necesidades económicas las que detienen al Estado de lograr sus objetivos. La segunda explicación que da particularmente H. Ranta, la experta del vivir bien, es que son los sesgos político-partidarios. El MAS, en su incapacidad de crear una estabilidad política interna, hace que el Estado incurra en contradicciones. Independientemente de las dos grandes explicaciones, los expertos o teóricos del vivir bien mantienen esperanza en el concepto, ¿sí? Porque sobre todo crean un arreglo teórico muy interesante. El vivir bien es un concepto que no existe en el Estado. O sea, el vivir bien no falla como concepto, sino es el Estado el que falla, por estos dos sesgos. No obstante, yo propongo la hipótesis inversa. Yo digo que el vivir bien, que ha sido construido por la academia, ha sido fomentado por el activismo y sobre todo ha sido impulsado por los partidos políticos, han hecho que el vivir bien, inserto en el Estado, sea el principal motor de lo que llamamos incongruencias con la armonía. Entonces yo propongo algo brutal. Estos tres actores esgrimen, amplifican y sobre todo usan el vivir bien para buscar un equilibrio entre lo no humano y lo humano, particularmente porque buscan y reconstruyen la actividad del ser humano a través de lo que llamamos mundo indígena. El mundo indígena es el principal motor de inspiración del vivir bien. Y es este principio, este constructo, que lo vamos a llamar más adelante como heurísticas, influyen en la ampliación del vivir bien. Entonces yo, para sostener esta brutal hipótesis, porque estaría yendo en contra de toda una marea teórica, me he animado a construir un marco metodológico basado en tres pilares o en tres ideas fundamentales. Primero es la hipótesis del trauma colectivo, que es invocado por Volkan, un experto de los traumas colectivos en el mundo, Bocara y Hirschberg. Luego lo fusiono con la capacidad de analizar la historia de Fromm, Erich Fromm, un psicoanalista que usa la historia y usa la antropología para poder explicar la realidad de una sociedad. Y por último uso los tres pilares de la identidad de Rocha, de José Antonio Rocha, de su tesis doctoral del 99 y del 2021. Entonces, ¿qué es un trauma colectivo? Yo sostengo que la historia es la que edifica el parámetro ideológico. Entonces, un trauma colectivo lo llamo el gran cataclismo. Este momento de brutal destrucción de lo que llamamos tejido social define nuevas formas de interpretar la realidad. Primero, el gran cataclismo puede ser hecho por el hombre o puede ser hecho por la naturaleza, crea identidad grupal. Es decir, un gran suceso histórico obliga a la sociedad a repensar la realidad. Por otro lado, el gran cataclismo también invoca lo que se llaman traumas elegidos, o lo que se espera de un fenómeno histórico de larga data, ¿sí? Y por último, al final, el gran cataclismo crea normas culturales para interpretar la realidad. Un ejemplo muy sencillo y tal vez que puede ser fácil de entender es, por ejemplo, el gran diluvio bíblico. Es un momento que es abstracto, etéreo, que crea cultura, que crea normas. Algo que también se ve muy fácil en nuestro consumo cultural es cómo los griegos han creado cultura alrededor de los grandes fenómenos naturales, como los terremotos, los maremotos, etc. Ahí tienes, entonces, un fenómeno humano. Los traumas colectivos surgen a través de lo que llamamos grandes cataclismos. Entonces, la identidad grupal es, Volkan lo define, que la identidad grupal surge por la capacidad del individuo a insertarse en un proceso de separarse de otros, ¿no? Volkan llama esto un nosotros contra ellos. Nosotros, dice Volkan, se construye a partir de ideas compartidas. O sea, juntos compartimos el trauma, juntos compartimos el dolor, juntos compartimos el caos. Y el ellos
o el ello, es el que provoca dicho caos. Entonces, al final, el proceso cataclísmico es en realidad el generador de lo que llamamos identidad grupal. Alrededor de eso, yo postulo en el paper que lo indígena es producto de un choque cultural. Lo indígena ocurre como un proceso de brutal definición identitaria en estas tierras. Es decir, la identidad grupal en el caso de lo indígena es una ascripción que supera lo religioso, supera la región de nacimiento. La colonia define ese proceso de brutal dolor y al final identidad. Entonces nosotros contra ellos en el mundo indígena, en lo indígena primero, antes del mundo indígena, es yo soy parte del mundo indígena en la medida en la cual acepto e identifico la colonia como un proceso real en la historia. Y el ellos es toda persona que amplifica dicha colonia. A partir de esta ecuación sencilla de identidad grupal, se habla de traumas elegidos. Los traumas elegidos son procesos históricos de larga data que usualmente están inactivos durante mucho tiempo. No forman parte necesariamente de la cotidianidad, sino forman parte de los mitos, de las leyendas. Volkan habla mucho de esta reconstrucción de la historia. Pero cuando existe un conflicto de brutal necesidad de crear, en este caso, por ejemplo, hermandad, los conflictos reviven y el trauma vuelve a tener sentido. El trauma de 500 años atrás, por ejemplo, tiene sentido. El trauma de hace 1000 años atrás, etcétera, vuelve a tener sentido, ¿sí? Y en el caso específico de lo indígena, encuentro, por ejemplo, el levantamiento de Tupac Amaru, que ocurre en 1780 y 81. Los autores alrededor de esta reconstrucción histórica hablan de que el sentido milenarista del movimiento invocaba mucho el dolor del pasado. Bocar habla mucho de la guerra del gas. En la guerra del gas existen los mismos procesos narrativos. Nos volverán a saquear como en la colonia, ¿sí? Entonces estamos hablando de que el conflicto al final es una síntesis muy, muy pequeña de la identidad grupal, que se revive una y otra vez. El conflicto permite al trauma, este choque histórico innegable, volver a existir. Pero, y soy honesto, porque realmente vale la pena ser muy, muy, muy preciso con esto. Es que el conflicto es una pequeña parte de la realidad de esta sociedad y de estas sociedades. El conflicto y lo que ves en el día a día del conflicto es algo minúsculo. Y por eso también en el paper me he atrevido a crear un marco teórico de lo que he llamado búsqueda de sentidos o heurísticas. Heurística, desde la construcción psicológica, es la forma en cómo el ser humano navega en la realidad. Una heurística, por ejemplo, es un constructo de normas e ideas que nos permiten relacionarnos entre nosotros. Saludar, por ejemplo. Las heurísticas nos permiten formar parte de la sociedad. Son pequeños mapas de interacción. Pero de nuevo vuelvo a la ruptura o al gran cataclismo. Cuando ocurre un suceso brutal, las heurísticas buscan ser reconstruidas y reavivadas y reinterpretadas. O sea, en pocas palabras, cuando existe una ruptura social, el ser humano busca de nuevo reinterpretar el trauma, reinterpretar la realidad y darle nuevos significados y nuevas formas, ¿sí? Entonces, al final, la reconstrucción del trauma es algo inherente en lo social. Estás constantemente buscando interpretar la complejidad, porque eso es parte de lo humano. El ser humano no puede existir en constante caos y dolor, lo reinterpreta. Y algo que me ha encantado del trabajo, y realmente lo revelo mucho, es que la heurística del mundo indígena es una construcción, lo planteo yo, de Philippe Guamampoma Dayal. Este indígena, cronista, crea una construcción brutal de la realidad colonial. Pero no solo se queda en el clásico sentido de nos hacen daño o está todo desordenado. No. Philippe Guamampoma Dayala reconstruye la realidad y plantea justamente en su crónica, el primer Nueva Crónica y Buen Gobierno, una nueva forma de interpretar lo real. ¿Qué hace Philippe Guamampoma en este texto? Que luego se divide en 3 tomos, es
Primero divide al mundo indígena en el sentido prehispánico, en la brutalidad de la colonia, y luego en una propuesta de realidad. Ligo Poma, diría Ocio, es alguien capaz de reinterpretar las cosas y le da un nuevo sentido y un nuevo orden. La cosmovisión, la reinterpretación. Entonces, lo caótico que uno podría decir, uno podría quedarse en el simple sentido del dolor, pero tenemos evidencias empíricas que esto no es tan sencillo. El ser humano es capaz de reinterpretar la realidad una y otra vez y proponer aún salidas que no se anclan solamente en el conflicto. Entonces, el mundo indígena como un todo complejo es producto de un cataclismo. Es producto, sí, de una brutalidad histórica. Sí tiene la identidad grupal dentro de sí. Soy X, pero no soy Y. Pero aún así es capaz de formular y de reconstruir la realidad. Es capaz de crear un nuevo mundo, una nueva forma de interpretar la realidad. Por eso siento que el mundo indígena siempre ha sido un principio de inspiración. Es capaz de expresar múltiples formas, nuevas formas de interpretar la realidad, porque es un todo complejo, lo repito. Y ahí es donde encuentro el quiebre en mi trabajo, particularmente con el vivir bien. Si aceptamos la hipótesis de que el vivir bien se nutre del mundo indígena, si aceptamos que el vivir bien es un constructo diseñado en la academia, diseñado en el activismo, realmente podemos entender por qué el vivir bien se distorsiona a sí mismo. Y puedo invocar lo que llamo rectificaciones del vivir bien, o rectificaciones para vivir bien. Primero que nada, lo que hace el mundo indígena dentro de su construcción heurística es el planteamiento de un nuevo futuro, de una nueva forma de interpretar la realidad, de un nuevo patrón cultural. Pero algo excepcional dentro de este marco o heurística, en forma de comprender el mundo, es lo que llamo deseo por una vida en armonía. Cuando uno plantea o interpreta o trata de entender qué significa un marco ideológico, la ideología para mí es algo muy sencillo, es la búsqueda de un nuevo futuro. Todo patrón ideológico, cualquiera que sea este, propone una nueva realidad social. Entonces, algo brutal dentro del concepto de vivir bien es el deseo por una vida en armonía. El deseo. Y a un nivel psicoanalítico, el deseo es el precursor de todo el acto social. Primero, desear significa recordar. Recuerdo el momento idílico, recuerdo el proceso en el pasado. Y el recordar da paso a un dolor. Y este dolor provoca un deseo de rectificación por el pasado, o por el presente, perdón. Y esto genera un ciclo cerrado. Entonces, toda construcción humana gira alrededor de este ciclo cerrado de lo que yo he llamado emociones negativas. Recuerdo, sufro, deseo, y al desear, vuelvo a recordar. Lo que hace el vivir bien como constructo teórico es trabajar particularmente sobre el dolor, sobre el deseo, no sobre la construcción cultural, sino sobre el deseo. Y ahí es donde, y es la parte más difícil particularmente del trabajo, es que el vivir bien, como otras ideologías, se inspira en el mundo indígena. Toma sus ideas, particularmente de armonía, y las amplifica porque les sirve a sus objetivos, particularmente políticos y económicos. El vivir bien, luego de que se inserta en el proceso del Estado, crea nuevas formas de acción, particularmente gubernamental. Pero también, paradójicamente, el concepto vivir bien ya carga consigo un germen, que es su propio antagonismo. El vivir bien se presenta como una alternativa antagónica, por ejemplo, a modelos neoliberales. Ya es, por sí mismo, un constructo que se antepone a otro, lo cual irrumpiría de nuevo con el principio lógico de armonía. Entonces, el vivir bien se potencia del deseo del mundo indígena y lo amplifica, particularmente cuando se inserta en el Estado. Los resultados de la vida en armonía son claros, los decía al principio de mi investigación.
Cuando el vivir bien se inserta en las políticas del Estado, el Estado actúa, lo que llamamos rectificación por el pasado. Volcan y Bocara expresan que cuando sociedades altamente traumáticas se hacen cargo de su historia, buscan rectificar el pasado a través de su acción, en este caso política. Tenemos un montón de ejemplos, pero traigo los más importantes. Por ejemplo, Cancambria Energy Corp en el 2018 quiere crear más gas a través de utilizar fracturación hidráulica, fracking, que es brutalmente duro para la tierra porque se usa gran presión de agua. El Estado también promulga leyes en pro de proteger los bosques, pero también propone leyes que legalizan la deforestación. Ley 333 y Ley 777, que si bien buscan saldar y sobre todo buscan amplificar las ideas y principios de la Ley 300, crean mayor incertidumbre forestal. Y luego está lo que llamamos explotación humana. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una base de datos de más o menos 527,000 observaciones, que son la sumatoria de todas las bases de encuestas de hogar. Y me hago una pregunta. ¿Cómo están las personas trabajando en Bolivia? Y la conclusión es muy dura. En 2004, el 23% de los ocupados vivían por debajo del salario mínimo. En 2021, con las mismas bases de datos, el 47% de las personas viven por debajo del salario mínimo. Y esto es mucho peor ahora. Entonces estamos viendo una precarización del mercado de trabajo. Y es una combinación muy interesante entre leyes gubernamentales, salario mínimo y obviamente mercado informal. Entonces tienes toda esta combinación de normas, leyes y principios que si bien buscan llegar a ese momento idílico en armonía, llegas a contradicciones porque, les recuerdo, deseas rectificar el pasado, el vivir bien lo amplifica y eso crea más contradicciones que soluciones. Entonces yo propongo que al final el vivir bien prolonga el antagonismo. Un ejemplo interesante de este antagonismo es justamente el año 2022. David Choquehuanca, en su calidad de vicepresidente en Tiahuanaco, expresa geopolítica para vivir bien. Y en el inicio de su reportaje expresa, pero nos han robado, los suizos nos han robado. Para que el vivir bien tenga sentido narrativo, requiere volver al pasado para tener poder ideológico, siempre, una y otra vez. Pero esto no es extraño o es exclusivo del vivir bien. Yo siempre traigo este ejemplo, ya alguna vez lo he expuesto. Cuando, por ejemplo, se hablaba mucho del problema del 2019, se hablaba mucho de la vuelta de la Biblia al Parlamento. Es el mismo andamiaje de deseo. Deseo traer orden, deseo traer control. ¿Y qué va a traer control? ¿Qué va a traer orden? Ya no es el mundo indígena, es la construcción judeocristiana la que trae control. Entonces, el fenómeno del trauma, si me permito saltar a mis investigaciones actuales, va más allá de solo el vivir bien, ¿sí? Entonces, la prolongación del conflicto a través del antagonismo crea políticas que buscan rectificar el pasado, pero al momento, y llegado el momento, mejor dicho, crean más contradicciones, independientemente de dónde o cómo y a quién apunta. En eso consiste mi trabajo y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, José Manuel. Como siempre, exacto en el tiempo y puntual en tus apreciaciones y análisis. Gracias. ¿Sí? El micrófono es suyo. Quien quiera hacer alguna pregunta, comentario. Ya. Pasamos a Andrés y luego el compañero Cristóbal. Sí. Gracias. A mí me encanta demasiado tu investigación. Gracias. Es la tercera vez que escucho la exposición y cada vez voy entendiendo cosas nuevas, justamente porque la primera vez que la escuché era muy abstracto, muy antropológico, y los últimos años en la universidad me he vuelto más antropológico. Y hablando de eso, hay un autor que me permite entender esto mucho mejor, que es René Girard, que habla sobre la crisis mimética.
Girard dice que las relaciones entre las personas se basan a partir del deseo, a partir de la envidia, de que uno quiere ser lo que es el otro. Y cuando esta envidia, que dice la mímesis, no es gestionada correctamente, desemboca en una crisis colectiva, una crisis mimética. A partir de esto, Girard plantea que las sociedades primitivas, para solucionar estas crisis, realizan un linchamiento colectivo a un inocente, a un chivo expiatorio, y que eso permite la instauración no solo de las religiones, de los rituales, lo que vas mencionando, sino que sus discípulos plantean que no solo son los rituales religiosos, sino que pasa a ser el orden del Estado. Entonces, René Girard hace unos análisis bastante interesantes a partir justamente del aspecto psicoanalítico del deseo. Y sí, prácticamente eso. Yo siempre quiero rescatar a René Girard al respecto y que se pueda complementar, porque igual cuando yo he realizado mi tesis, en cierto aspecto me acuerdo de Bruno Bucarra y más, pero yo sugeriría quizás la incorporación de René Girard en este análisis para poder enriquecerlo más en la parte del cimiento, del análisis, del deseo, las relaciones, el sustento antropológico. Eso, gracias. Muy buena intervención. Por favor. Sí, buenas noches. Pecando de coyunturales, ¿tú cuál crees que es el deseo al que quieren retornar o anhelan las masas indígenas movilizadas en el conflicto actual? Bueno, voy a responder por... perdón. Damos una más y volvemos. ¿Quién? No pensé. Por favor, Marité. Bien interesante tu trabajo, me ha encantado. Y claro, la pregunta quizás vinculada un poco a las otras inquietudes es ¿cómo se resuelve esta paradoja? De alguna manera, porque son 500 años de colonización española. Yo entiendo, sé además que los quiebres, las fracturas se vuelven a reavivar en conflicto. De pronto, en pleno siglo XXI, seguimos sangrando por la herida de la exclusión y de la discriminación, ¿no? Pero, o sea, hay muchas posiciones sobre cómo ir a resolver esto. Puede ser en el campo político, por ejemplo, hacia modelos democráticos más participativos, como el consociacional, o puede ir más bien por el lado de la autoexclusión y la exclusión del otro. Por ejemplo, hay un libro, que no me acuerdo el autor, que se llama Identidades Asesinas, que es un poco plantea, no sé quién es el autor, no, Maluf, ¿no? Que lo hemos leído para un trabajo, y él más bien plantea que cuando se reafirman demasiado las identidades, llegas a escenarios de confrontación abierta, de guerra, ¿no? Porque terminan siendo eso, y solo en nombre de una identidad. Entonces, ¿cómo buscas un escenario de resolución cuando, como decía el compañero aquí, en una crisis de este momento, de pronto aparecen estas heridas de nuevo, ¿no? Eso. Y lo otro, digamos, que también me interesa que pueda reflexionar es sobre cómo el discurso o la narración o el uso simbólico agudiza o afecta o podría llevarnos también a una resolución en la medida en que se atenúen esas aristas, digamos. Porque hay autores que plantean, digamos, también que son dimensiones distintas. Se suele confundir mucho la desigualdad social y la pobreza con la discriminación y la exclusión, porque en Bolivia van de la mano, pero son dos dimensiones distintas del fenómeno, ¿no? Entonces a ratos dices como los camiris del Alto, aymaras, sin embargo no son pobres, digamos, ¿no? Entonces esas contradicciones, ¿cómo las verías a la luz de tu visión metodológica? Me voy a permitir. Claro que sí, no hay alguna problema. duda. Sí. He leído, pero me queda todavía pendiente. Sí, aquí, tal vez. Me queda el antojo de que puedas abundar más sobre este tema que planteaste sobre, no falla el concepto del vivir bien, falla el Estado, dices, ¿no? Decir un poquito más sobre eso y ver si es el Estado o es el gobierno, que es diferente. No hablas mucho del Estado, pero creo que muchas de las situaciones tienen que ver con las políticas gubernamentales y no necesariamente políticas estatales, ¿no?
Es una. Y la otra es, ¿cuál es el mecanismo por medio del cual este concepto del vivir bien se hace ideología? ¿Solamente a partir de las políticas o pasa algo? ¿O interpela algún movimiento que siente en su ser este tipo de reivindicaciones, digamos? Muchas gracias por las preguntas. Es algo, voy a tratar de esquematizar lo mejor posible. Primero, con el caso del uso de autores más antropológicos, creo que es vital porque tengo que recordar que el trabajo ha sido escrito en un contexto en donde necesitaba identificar particularmente el proceso nuestro. Pero estoy totalmente de acuerdo. Algo que me ha encantado leer mucho es cómo hay una transición de las sociedades antiguas a las sociedades modernas, es con el chivo expiatorio real del chivo expiatorio abstracto. Algo que hace muy bien el judeocristianismo es cuando Jesús es crucificado en la cruz, ya no es el que muere, es el antiguo Dios, y el que vive es el Dios paternal, amoroso y cariñoso, ¿no? Entonces el judeocristianismo, particularmente desde la visión de Hegel, nos demuestra que el Dios antiguo, brutal, que asesina, que las sociedades necesitan de un otro para poder sentirse tranquilos, como tú bien decías del flagelo, de otros, de un chivo expiatorio. El judeocristianismo nos enseña, particularmente con la idea de la duda hacia Dios mismo, porque cuando Jesús está crucificado, Dios duda de sí mismo, creas ese proceso abstracto y totalmente complejo a la hora de crear sociedad, ¿no? Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, creo que habría que reestudiar y reinterpretar ese tipo de análisis, particularmente con un proceso tan complejo como el de Bolivia, ¿no? Respecto al tema de los conflictos, y lo voy a anexar con la pregunta de la magíster Segada, en primer lugar, creo que es muy sencillo y es muy fácil atacar a la sensación de pertenencia. Cuando una persona es parte de un grupo, sabe sus normas, sabe sus reglas, sabe cómo incluso interactuar, vestirse, etc. Y cuando alguien ataca dicho constructo identitario, la primera reacción es la defensa, ¿no? Entonces creo que es muy fácil hablar desde el antagonismo, porque es muy sencillo antagonizar todo, es increíblemente sencillo, pero es muy complicado, creo yo, hablar desde lo que llama Müller la sobreidentificación. En esta búsqueda de constante responder cómo es posible superar el trauma, Müller, un autor alemán que estudia el Schwanza o el Schwanzi, trae un concepto muy bello que se llama la sobreidentificación. Él propone, desde su análisis de la cultura asiática, que culturas que se sobreidentifican con su identidad se lastiman. ¿Qué hay que hacer? Dice Müller. Hay que aceptar que soy parte de una identidad, él lo llama tecnología identitaria, o sea, toda identidad, hombre, mujer, soy economista, soy profesor, es una tecnología que me permite interactuar con los otros. Yo me presento a otra persona no como un individuo puro y crudo, presento primero mi identidad y luego interactúo con los demás. Entonces Müller dice, este fenómeno tecnológico, cuando tú te sobreidentificas con tu identidad, es donde el dolor surge. Cuando yo como sociedad me sobreidentifico en el dolor, es cuando yo entro en el conflicto. Entonces yo creo, primer paso es aceptar que Bolivia, independientemente de su estado social, histórico, económico, debemos aceptar el proceso histórico como es. Y segundo paso es ver a esta identidad a una suave y bella distancia. Porque en el momento en el cual me sobreidentifico con una identidad, cualquiera que sea esta, el conflicto es inherente. Y hay algo muy bonito que yo he tratado de escribir, no lo he podido terminar de hacer, es justamente lo que yo he llamado el trauma original de Iberia. En mis lecturas me encuentro con un libro del mundo ibérico, donde expresa que los españoles, en 1300 para 1400, eran la identidad más, entre comillas, podrida de Europa. Los alemanes, los holandeses, los ingleses detestaban a los españoles porque los llamaban mezclados, los llamaban moros, ¿no? De ahí viene el famoso moros a la vista, ¿no? España, Iberia, ha recibido 400 años de colonia árabe. Y cuando llegan a estas tierras,
brutalmente traumados por la Iglesia Católica y el deseo de blanquearse, porque el deseo de blanquearse está muy escrito en Arenal y García. Arenal y García son los expertos que los que yo me encuentro. Los españoles constantemente buscaban lo que ellos llamaban la pureza de sangre. O sea, los españoles que llegan a estas tierras cargaban con sus propios pasados, sus propias incapacidades de ser, y se topan con una sociedad que en primer lugar los recibe con brazos abiertos, según Juan Poma de Ayala, y tercero dicen, oh, yo, un español, rechazado por Europa, aquí soy alguien. La América es un nuevo futuro. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la sobreidentificación, venga de cualquier lado, provoca daño. Sobreidentificarme con lo indígena, sobreidentificarme con lo que algunos autores llaman blanco o mestizo, va a traer un problema inherente. Y creo que no es fácil decir, ahora yo no soy, porque nunca vas a dejar de ser. Pero creo que es importante darnos cuenta que en el momento en el cual exista un dolor, alguien quiere usar mi deseo, alguien quiere usar mi dolor, alguien quiere usarme como arma política y retórica, es el momento de darnos cuenta, hey, si estoy aquí en el conflicto, odiando a otro independientemente quién sea, ¿soy yo o son ellos los que me están usando? Y ellos me refiero a un constructo mediático, puede ser un constructo económico o político. Entonces creo que ahí en la parte más dura de mi trabajo, y he tratado de describirlo, es que el vivir bien lo que hace es en realidad trabajar sobre esos dolores. Y creo que toda ideología lo hace, ¿no? Cuando una ideología trabaja sobre el dolor, crea poder. Crea poder. Y eso es lo que muchas veces académicos, políticos, activistas, etcétera, usan el dolor ajeno para obtener poder. Y yo creo que ese es el momento crítico, ¿no? Cuando generas poder y capital alrededor del dolor, tú como sociedad tienes que darte cuenta, hey, hay que parar con esto. Creo que el momento en el cual das un paso atrás de tu identidad y ves el conflicto a la distancia, te das cuenta realmente que eres parte de un andamiaje al cual nunca vas a pertenecer. Espero. Sí, la última pregunta. Sí, respecto a lo de el vivir bien como parte del Estado y cómo si el vivir bien es el Estado o es el gobierno. Si volvemos a la hipótesis previa de los españoles también traen sus traumas y los bolivianos tenemos sus propios traumas, etcétera, etcétera, etcétera. Uso yo mucho la idea de Estado, porque el Estado al final es la síntesis histórica de los conflictos y la identidad misma. O sea, las instituciones que llamamos Estado son al final la síntesis de cientos de años de vertirle nuestros deseos y ganas, ¿no? Entonces es cierto que el gobierno, quien sea que venga, va a poner sus deseos, sus formas y por ejemplo, me gusta mucho sus estrategias, virar el bote, como bien dice mi hermano. Al final el Estado es ese gran bote, construido en el tiempo. ¿Y qué puedes hacer ante un constructo institucional rígido? Esa es una pregunta que ya un científico en ciencias políticas podría responderlo, ¿no? Pero yo les puedo decir, hey, no te asustes tanto porque es lo que existe, ¿no? Sí. Gracias. Okay. Gracias por tu pregunta. Si hay más comentarios, si hay más inquietudes, todavía tenemos algún tiempito. Sí, dale. Justamente mencionaban el tema del conflicto, lo que estamos viviendo actualmente, y me encanta rescatar siempre a Girard porque, no sé, yo pienso que soy más girardiano que otra cosa. Girard plantea un poco lo que estás mencionando, que todas las religiones, todas las sociedades han realizado el mismo proceso de buscar un otro, echarle la culpa, sacrificarlo, y con eso ha sido la construcción de las religiones. Más adelante ha sido la construcción de los estados con sociedades más o menos violentas, más violentas, reinos menos violentas, democracias, a través de la distribución de esta violencia en pocas personas. Lo que se plantearía desde una solución de Girard es justamente lo que encuentra en la única religión donde no se realiza esto, que es el catolicismo. Según Girard, la religión católica es la única religión donde no hay
un sacrificio, un chivo expiatorio. El relato del catolicismo es la dignificación de la víctima. Entonces, a partir de eso entendemos que el problema actual es, como mencionas, el uso del deseo y el dolor como arma política para obtener poder, que es lo que pasa en todos los relatos religiosos y más adelante en la construcción de los estados. Lo que pienso desde la solución de Girard sería dignificar no solo los que están sufriendo a través de estos cercos, sino quienes han sido instrumentalizados. ¿Por qué? Porque los relatos que han llegado hacia ellos se está privatizando Entel, se está privatizando YPFB, se está privatizando esto, las escuelas ahora van a tener costo, los hospitales, la salud va a ser un ojo de la cara. Entonces ahí está el problema, y algo que he mencionado bastante en algunos grupos de análisis contextuales a los que asisto, es que Paz debería bajar a las calles, hablar con quienes están bloqueando, de ser posible alguna palabrita en quechua, como hacía Barrientos, para que se lo note humano y explicar, quizás con un spot publicitario, grabando todo esto, para que se canchee, pero que, pero que logre explicar que no, que es mentira, que ellos también están, que entiendo tu dolor, no estoy provocando tu dolor, es una solución desde Girard. Y cuando se ve hacia lo que ha pasado en el Estado, hay que mezclar a Girard con un poco lo que es Nietzsche, porque más allá de las lecturas raras que hay de Nietzsche de adolescentes, porque no hay otra forma de explicarlo, menciona que, bueno, retornando a Girard, estos chivos expiatorios son vistos como demonios. Entonces, en este proceso en los que son vistos como demonios, piden una próloga a su sacrificio, a su linchamiento. Los sacerdotes les otorgan y dicen, espera, yo soy un demonio, los demonios son dioses, puedo darte prosperidad. Y a partir de eso es que los reyes tienen mandato divino, las noblezas y más. Una vez que por medio del mercado y la modernidad Dios muere, ¿qué es lo siguiente? ¿Qué es lo más grande por debajo de Dios? El Estado. Entonces, los relatos que tenemos es mucho de René Girard, pero en la construcción de buscar el poder por medio de las ideologías pasan a ser algo como unas nuevas religiones. Es un poco, igual estoy tratando de hilarle actualmente con lo que estoy leyendo, pero es eso, que en este nuevo entorno de ya la modernidad, el Estado es como un dios actualmente, y las ideologías, los líderes políticos pasan a ser como sacerdotes, y el fracaso de un plan político es como, no, sacrifica otra llamita, seguimos en sequía. Se tiene que hacer un proceso similar a lo que hizo el cristianismo, que agarró y rescató dentro lo que era la sociedad judaica, los judíos, lo que servía, y a partir de eso hacer la transformación. Entonces, en este caso es como hacer lo mismo desde los principios de la democracia, dejar de lado aspectos más totalitarios del fascismo y del socialismo, pero hacer esta transformación a partir de la dignificación del otro. Y bueno, lo que ha hecho la democracia actualmente, el liberalismo en cierto sentido, es poder gestionar la crisis mimética, hacer que la competencia, la envidia, todo esto, ya no se aboque hacia la violencia, sino hacia tanto la producción, que es el mercado, sino también al proceso legislativo. Eso. Gracias. Ahí había algo importante que me parecía en tu conclusión,
que es justamente, ¿no?, estos datos que lanzabas, ¿no?, que el 2004 existía un 23% de las personas viviendo por debajo del salario mínimo, a comparación del 2021, que es un 47%, ¿no? Y se supone también que la lógica del vivir bien como política pública justamente era incrementar la capacidad adquisitiva, o sea, realmente vivir bien, ¿no?, entre comillas. Entonces ahí, bueno, yo creo que los gobiernos que sigan probablemente ya no sigan una lógica del vivir bien, porque era también un proyecto político que probablemente se ha fragmentado y se ha perdido por todo el proceso que hemos visto, ¿no?, de partición del MAS y compañía, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, si es que esta lógica del vivir bien termina siendo subordinada a un proceso neoliberal al final, que parecería que esa ha sido la finalidad y solamente ha sido un tema discursivo, o sea, un tema identitario, un tema de derechos, un tema superestructural en este sentido. O sea, ¿cuál ha sido el verdadero cambio? O sea, solamente ha sido un cambio en discurso, algo que decía el Adri era bien interesante, ¿no? O sea, solamente es un cambio en términos discursivos, identitarios, pero verdaderamente no genera un cambio económico. Ustedes que son economistas quizás pueden responder esa duda. ¿Puedo hacer colar una vez? Sí. Manuel, felicidades por el trabajo, que creo que ya lo conocía, había escuchado. Algunas impresiones. A ver, cuando dices, si este antropólogo, pupilo de Levi-Strauss, ¿no?, el Descola es el que con los Ashuar en Ecuador viene el sumas causa y el sumas camaña. Bueno, una curiosidad es sumas causa y sumas camaña en quechua, ¿no? Sumas camaña es en quechua y en aymara. Sí, ambos. Y bueno, y estará ausente el mundo amazónico, digo, los Ashuar mismo, ¿no? ¿Cómo se explicitará, ¿no?, el sumas causa y el sumas camaña? En un artículo que también hice sobre el vivir bien, bueno, hacemos la crítica, la que salta, la que es obvia también, que ha sido el sumas camaña, ha atravesado la Constitución y vemos las políticas públicas, no se ha cumplido, ¿no? Sin embargo, se lo puede rescatar como un horizonte inspirador, un concepto filosófico, digamos, de que ojalá fuésemos hacia allá. Y revisando todos a los economistas que de una u otra manera han querido recaer en el respeto a la naturaleza, el McNiff, etcétera, etcétera. ¿Cómo se llama? Hay un hindú, que han querido de alguna manera que el desarrollo vaya en respeto de la naturaleza, parece que no se ha logrado, ¿no?, por más de recetas que hayan venido. En este sentido, cuando decías en tu bagaje filosófico, el mundo indígena es capaz de reinterpretar la realidad, a ver, hay cierta impresión de una admiración al mundo indígena. Cuando dices el mundo indígena es capaz de reinterpretar la realidad, ¿te estás refiriendo a que solo el mundo indígena tiene esta capacidad o es de cualquier grupo, en contacto, como decías, en un contacto fuerte, en un trauma, ¿no? Esa es una de las cosas. Y a esto aunado va, si podrías decir que en este vivir bien, si bien es inspirador, o se han inspirado especialmente del mundo indígena, que muchas cosas ya no tiene el mundo indígena, ¿no? O sea, por el contacto mismo hay un cambio de este mundo indígena. Sin embargo, hay pues elementos rescatables que yo digo, solo será que el mundo indígena lo tiene, de vivir en armonía. Hay pueblos que para entrar y sacar una madera tienen que pedir permiso, o sea, cosa que en el mundo occidental no lo hacen, ¿no ves? Tienen que pedir permiso a la naturaleza. Pero además vos saltas y tratas el tema de la explotación del humano sobre el humano, ¿no? Y la gente que vive en pobreza, la explotación, quienes están por debajo del salario mínimo, el porcentaje, etcétera. Entonces parece que es completo. De alguna manera has nombrado también el desarrollismo, que es el que como aplacara. Yo así,
a mí lo que me surge es que es un capitalismo que atraviesa todo, ¿no ve? Donde tiene que haber el intercambio monetario, etcétera, y la explotación del humano sobre el humano es por eso, de permitir una vida no digna es por eso, ¿no? Entonces, bueno, esas reacciones sobre esto, si es solo el mundo indígena y qué cosas también como no tan buenas tendría este mundo indígena que también podría estar plasmado ahorita en lo que estamos viviendo, ¿no? Eso, Manuel, gracias. Sí, podría anexar mi respuesta utilizando algo que también he escrito en el trabajo, es que yo trato de separar el mundo indígena del vivir bien por dos razones sencillas. En primer lugar, el vivir bien tiene su inicio en el proceso histórico, tiene su inicio y tiene su inspiración, como usted bien lo dice. Y al mismo tiempo yo me doy cuenta que el mundo indígena es al mismo tiempo algo amorfo, es interpretado de múltiples formas. Cuando tú preguntas un pueblo a otro, y eso es algo que rescato mucho, por ejemplo, de las tesis doctorales de antropólogos bolivianos, me topo con que si bien puede haber un patrón, ¿no? El deseo de un momento idílico y construido, sus formas de interpretar la realidad siguen siendo muy propias y personales, ¿no? La gente de los valles interpreta diferente que la gente de tierras bajas, y es en esa, llamaríamos en esa brutal diferencia cultural que podemos encontrar patrones comunes como también diferencias. Entonces sí, definitivamente siento que yo trato de hacer esa diferenciación porque toda sociedad tiene la capacidad de crear y de proponerse a sí mismos una realidad distinta, ¿no? Creo que es lo que quiero hacer mucho con el trabajo, porque siento que cuando una ideología trabaja sobre el dolor, distorsiona más de lo que existe, ¿no? Entonces siento que ahí, por ejemplo, lo que decía Adrián es algo muy, muy, muy importante, que cuando el Estado se convierte en un nuevo tipo de Dios, las interpretaciones individuales pierden sentido. Entonces siento mucho que ahí el trabajo parece ser muy difuminado, pero siento que es importante hacer esa diferenciación marcada, ¿no? A ratos yo leía mi propio trabajo y decía, guay, estoy diciendo que el mundo indígena es un constructo total de traumas, pero no es así, ¿no? El mundo indígena es una de las tantas representaciones que el ser humano se provoca a sí mismo, ¿no? Y es importante revelarlo. Y respecto a lo de lo economicista, yo puedo animarme a cambiar mi chip y les voy a hablar como economista. Algo que yo he notado paralelamente a lo de la acción del Estado como economista es que definitivamente el vivir bien, como otras ideologías, funciona muy bien para la generación de capital. El vivir bien funciona sobre la ansiedad, sobre el deseo. O sea, cuando lees, por ejemplo, Nueva Política o Nueva Geopolítica del Vivir Bien, de Choquehuanca, sientes claramente el deseo de un momento armónico, ¿no? Lo mismo existe también en el sentido liberal de la creación de capital. Cuando uno lee o suavemente lee la ideología liberal provocada, por ejemplo, en Argentina, la propuesta es muy sencilla. El mercado trae orden. La liberación de los mercados trae dinero. Pero lo mismo puedes encontrar en la sintetización de movimientos, por ejemplo, socialistas, donde es el Estado o es la comunidad la que trae orden. Entonces, todo patrón ideológico, desde mi perspectiva y mi construcción teórica, funcionan bajo la ansiedad. Quiero crear políticas públicas para saldar lo más rápido posible el pasado. Y en ese deseo de querer rectificar las cosas, crea políticas que son extremadamente incongruentes. En el caso de Bolivia, yo publico a inicios de este año un trabajo sobre por qué el sistema económico del 2004 al 2025 fracasa. Y mi respuesta es el tipo de cambio. El tipo de cambio en Bolivia se utiliza para estabilizar lo inestable de Bolivia. Porque cuando una economía se apropia de un tipo de cambio fijo, se permite a sí mismo decirle al resto del mundo, todo está en orden, todo funciona bien. Lamentablemente, un tipo de cambio fijo restringe mucho las acciones del Estado, obliga al Estado a constantemente hacer en este caso concesiones industriales, darle más a los privados, darle más concesiones al mercado libre. Entonces creo que es una combinación de ideología
ideología, combinado con un contexto económico brutal que lo restringe al Estado a hacer lo que quería hacer, entre comillas. Entonces, ahí siento que estamos ya en el transcurso, ¿no? De qué es ideología, qué es identidad y a dónde queremos llegar con esta identidad y esta ideología. Al final, creo que de nuevo vuelvo a mi intervención anterior, es que toda ideología va a trabajar en tus deseos. Y cuando el Estado se apropia de esos deseos, hay gente que desea más que otros. Y eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Cuando yo veía, por ejemplo, el discurso de paz y lo combinaba con el discurso de JP, por ejemplo, de Tuto Quiroga, de nuevo pasamos por el deseo. Una nueva Bolivia, un nuevo momento idílico. Pero cuando llega el momento, tienes la estructura del Estado totalmente cercenada por la preservación de un sistema económico dominado por la informalidad. Ningún gobierno en Bolivia se ha atrevido a atacar la informalidad, porque la informalidad es útil. Si uno lee la economía informal absorbe los shocks fiscales. Cuando yo inyecto dinero, el mercado informal absorbe ese dinero y lo distribuye de forma lo más ineficiente posible, pero no necesariamente afecta a la inflación. Bolivia ha tenido la inflación más baja durante, creo que 5 años, porque el mercado informal absorbe sus shocks. Entonces ahí tienes de nuevo, ¿por qué ningún candidato ataca la informalidad? Porque le sirve. Yo puedo inyectar dinero, expandir la frontera económica sin necesariamente cambiar el sistema económico, ¿no? Entonces, sí, estamos en ese chip de economistas, la informalidad es muy bueno para la política, pero hace la clásica más para unos, menos para otros. Sí. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Sí? Entonces me voy a permitir hacer un cierre cortitísimo, no pienso hacer una síntesis porque realmente voy a repensar todo esto largo, pero me queda una idea que me parece que podría ser una tarea para la casa. Cuando Gaby pregunta si los indígenas son como una entidad prodigiosa de muchos atributos buenos siempre, etcétera, etcétera, digo, no, evidentemente no, pero lo que me plantea el trabajo de José Manuel para la casa es, ¿será que en este momento nos sirve toda esta interpretación para pensar qué está detrás de este movimiento indígena? ¿Qué le da persistencia en el tiempo a lo indígena, ¿no? Y este asunto del trauma, que ya no lo has hablado mucho al último, me parece fundamental. Y digo, lo que da continuidad, ¿no?, es precisamente una continuidad epistémica basada en el trauma y el dolor. O sea, esa reinterpretación que tú dices, no la hago en una actualidad epistémica, sino la hago basada en el dolor que se resignifica, que continúa, que en diferentes momentos vuelve a aparecer con nuevas connotaciones, pero lo que es continuo por el dolor es la epísteme desde la que se construye, se resignifica el trauma del dolor y el deseo. Dolor, deseo, dolor, deseo. Y eso es permanente en la historia de los indígenas, ¿sí? Por eso es que todavía después de 500 años tenemos aymaras, quechuas, etc. ¿Por qué no nos volvimos mestizos todos en tanto tiempo con tantas políticas que lo han intentado? Porque hay una continuidad basada en un trauma no resuelto, en un deseo permanente de llegar a ese proceso armónico que nos plantea esta exposición, ¿no? Entonces, para ver ahora, lo que estamos haciendo es ratificar ese dolor. Narcotraficantes, ignorantes, bélicos, y etcétera, etcétera. Podríamos llenar un cuaderno de epítetos que están dentro de todas las interpretaciones de la crisis actual. ¿Qué estamos haciendo? Estamos ratificando el trauma, estamos ratificando el dolor, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta? La respuesta es la movilización, un poco el conflicto, pero más que el conflicto, pienso como una especie de autoexorcismo, ¿no?
vamos a tener tendal de muertos acá, estoy dispuesto a morir. ¿No? Es grave, estamos llegando a unos límites tremendos. Lo que está detrás, esa continuidad epistémica del dolor. Me causó sensación porque yo personalmente tenía mis reticencias a los enfoques psicosociales, sí, pero ahora me ayuda a entender esto que está pasando y espero que todos ustedes hayan tenido un gramito o mucho que pensar respecto a sus propias interpretaciones. Entonces, lo indígena es el dolor de Bolivia, es el dolor de nuestra sociedad, ¿no? Y yo vuelvo a invertir tu ecuación, sí, la vuelvo una ecuación, ¿no? Va más allá de una ecuación. ¿Quiénes son nosotros y quiénes son ellos? ¿Cuándo nos constituimos como nosotros contra ellos? ¿No? Está pasando en los discursos actuales. No encuentro ningún discurso que le dé viabilidad o legitimidad a la movilización, a la sublevación, a lo que quieran llamar. No es un simple conflicto. Estamos viviendo un momento muy, pero muy especial en la historia de Bolivia y espero que estos elementos nos den para pensar de una manera menos confrontacional. Gracias. Buenas noches.